afirmarse de cualquier manera en la vida, ¿no? Yo lo veo así. Y hay misterios, misterios que con los que uno tiene que aceptar que vive. Nuestro porvenir depende desde luego de cosas muy imponderables. Yo ahora digo que las locuras hay que hacerlas con cierta prudencia, ¿no? De mi propio camino y fue con una influencia de la literatura norteamericana. Y nostalgia por las zapatillas de Don Gaspar. Pues finalmente llegué a... Cantaban en el baño, le recitaba a Martí. Bueno, pues era una Lima pequeña, digamos, una Lima donde todos nos conocíamos, y donde, por decirlo de alguna forma, el médico nos conocía a todos, no había archivos, no había nada. Era una Lima bastante fácil y entrañable a ese nivel, pero que no representaba, creo yo, al país inmenso al cual muchas formas le dio la espalda. Se dijo mucho que Lima era el anti-Perú, que había vivido de espaldas a la realidad. Y esa Lima hoy pues ha cambiado brutalmente con la invasión de lo peruano, del provinciano, de una Lima que en 40 años ha pasado de 1 millón de habitantes a tener 7 y casi 8 millones, más de 7, casi 8 millones de habitantes, y que yo dejé como una ciudad en la cual se miraba mal a quien no tuviese un perfecto acento de castellano, y que soy la primera ciudad quechua-hablante de mi país, ¿no? Y bueno, pues la educación mía se da primero en una Lima pues, europeizada totalmente, colegios extranjeros. En realidad, pues, el primero en realidad fue un colegio norteamericano, pero luego un internado británico. Y todo esto me parece bastante anacrónico, ya no. Y luego la etapa universitaria en San Marcos, que sí era en cierta forma, se le llamaba así el pulmón del Perú, lo que iba mal en San Marcos iba mal en el Perú. Y fue una educación en esa etapa, pues sí que me permitió ya tener una primera idea de un Perú desgarrado, de un Perú múltiple, de un Perú variadísimo, que muchas veces cohabitaba en un mismo espacio geográfico inmenso, pero que no convivía, ¿no? Y yo vi todo
panorama de una literatura importante, grandiosa, que se hacía en América Latina y que creo yo que no empieza con ellos, que viene de mucho antes, pero que entonces se había puesto de moda, muy justamente, pero también justamente para lo anterior, ¿no? Y realmente pude ser una especie de observador de lo que ellos representaban, de lo que ellos eran. Yo tuve la suerte, he tenido siempre la suerte en la vida, digo yo, de llegar tarde a todas las edades, pero a todos los países, y llegué tarde al boom, llegué a todo, lo cual permite pues tomar cierta distancia cariñosa, observarse observando, ver quién es uno, y realmente sí, pues fueron amigos, maestros, y consejeros, todos ellos, de todos ellos aprendí, ¿no? Fundamentalmente lo que se ve ya desde hoy con cierta perspectiva es que fueron pues dueños, maravillosos dueños de un mundo latinoamericano, hispanoamericano, en lo que era manifestación colectiva, histórica. Los grandes temas colectivos de nuestra sociedad pues fueron tratados por ellos, ¿no? Mientras que la literatura que viene después, en la que me sitúo yo mucho más, es una literatura en que lo individual triunfa sobre lo colectivo, ¿no? Empieza a hablar el héroe hispanoamericano, el héroe latinoamericano, el héroe peruano, el antihéroe, el hombre en toda su fragilidad, el sentimentalismo entra, la cultura media, el cine, la canción, el bolero, el tango, qué sé yo. Y realmente pues abandonamos el mundo de los grandes hechos por el mundo de la vida cotidiana, ¿no? De los sentimientos, de nuestra música, de nuestros valores, de nuestra idiosincrasia, pero al nivel individual, ¿no? Ya no colectivo. Yo creo que en ese sentido pues probablemente yo me separé de ellos, ¿no? Tomé todo lo bueno, pero no me dejé avasallar por eso, porque no era ese mi camino, ¿no? Bueno, yo creo que para mí lo que ha triunfado en toda la literatura mía es la visión de mi vida, de lo que ha sido mi vida. Por ejemplo, pues el triunfo de los sentimientos, de las lealtades, de las amistades, de los afectos, de la ternura por la vida privada y cotidiana, antes que por las grandes ideas, los grandes temas. Eso ha sido fundamental en mi obra, ¿no? Por ejemplo, entra el tema de la amistad, el tema del amor, que ellos habían tratado pues muy poco. Estos escritores que me precedieron pues estaban en otras cosas pues mucho más colectivas, como decía antes, y entra la música que acompaña los sentimientos, un poco el desgarramiento. Por ejemplo, un Carpentier era el mundo de la cultura europea, el mundo de la cultura hispanoamericana, los ires y venires de esas culturas. Pues a mí me interesa ya más el sentir americano dentro de una formación cultural europea, y realmente cómo se viven estos encuentros, desencuentros entre personajes desgarrados entre dos mundos, ¿no? Que pues viajan siempre sintiéndose en casa en todas partes, pero al mismo tiempo sienten que aunque están en casa han entrado un poco con el pie izquierdo, ¿no? Creo que El mundo para Julius pues, fue una novela que se quiso
poner en algún sitio, ¿no? Siempre que estas dicotomías que se hacían, literatura del campo, literatura de la ciudad, literatura comprometida, pura, y no era ninguna de esas cosas, de todas tenía, nada excluía y todo trataba de incorporar, pero siempre desde una perspectiva totalmente individualista, sensible, y tal vez incorporando más nuestro placer por contar historias, algo que yo sentía como muy limeño y muy peruano y que tiene sus huellas en toda Hispanoamérica, en toda Latinoamérica, y realmente para mí lo importante era el gusto por contar una historia, y creo que en eso di bastante con una forma de ser de los peruanos que a mí me ha marcado. No quiero decir que sea la única ni excluyente de otras, pero que tampoco puede ser excluida, ¿no? Creo que la música es pues el sentir nuestro, ¿no? Nosotros nos expresamos mucho en nuestra música, ¿no? Todas las músicas latinoamericanas se oyen en toda América Latina, ¿no? Van de un país a otro y de una región. La música caribeña está en los Andes o en Lima. Y probablemente una de las músicas que menos viaja es la peruana, ¿no? Aparte de la que se puede componer en París, como el Cóndor pasa, ya lo decía, pero el vals peruano no viaja. A nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo los errores. Dios el juez supremo nos perdona, porque la ley terrena te condena. Aquel que no ha pecado no es humano, aquel que no ha querido no ha vivido. Y es en Europa donde descubro el valor, mi interés, mi pasión por aquel mundo peruano, y donde empiezo a leer, a trabajar, no solamente del ámbito de la literatura, sino el de las ciencias sociales y todo eso hasta hoy, ¿no? Que sigo diciendo, y es verdad que leo más prensa peruana, más revistas de análisis peruanos que europeos, ¿no? Y bueno, pues es curioso cómo hoy día el pasado viene a ser Europa, que entonces era mi futuro, ¿no? Y Lima es un poco el futuro de mi literatura, porque creo que esta transhumancia, este movimiento de una capital a otra, pues me ha permitido ver los ires y venires de los mitos culturales, y qué fue el Perú para Europa y qué fue Europa para el Perú, y cómo todo esto corresponde a inventos, ¿no? Realmente a inventos. Bueno, pues ya para mí Lima es, yo más que nada, como las veces que vengo me quedo poco tiempo, ¿no? Más que nada la comparo con la Lima que dejé, y de eso ya hace varios lustros, ¿no? Entonces, claro, la encuentro pues bastante caótica, por ejemplo, a nivel del tráfico y todo eso lo encuentro realmente caótica. Me pregunto si yo podría manejar un carro de nuevo por Lima, ¿no? Por ciertas zonas solamente, pero también pues lo que vale en esta ciudad yo creo que es la gente, ¿no? Y como ahora la gente está otra vez con un cierto optimismo, ¿no? Una esperanza de que se está saliendo del fondo del hoyo realmente, pues la encuentras alegre. En mis últimos viajes la encontraba pues deprimida, ¿para qué vienes? No vale la pena, este país se va al diablo. Ahora hay una actitud pues más positiva, entonces
si la gente es buena y simpática y además está contenta, pues la impresión de Lima es maravillosa, ¿no? Sí, Barranco me hace acordar mucho a mi casa de Madrid, ¿no? De los sábados, o sea, que arranca la fiebre el sábado por la noche, pero aquí parece que arranca desde el jueves, ¿ya? ¿No? Y sí, la verdad es que es un mundo bastante alucinante, ¿no? Porque lo bonito es aquí que se mezclan todas las edades, ¿no? En Madrid, por ejemplo, mi barrio es literalmente invadido, pero por chicos hasta 20 años, ¿no? Los demás nos tenemos que ir a quedarnos encerrados o a comer a casa de un amigo o a otro barrio. En cambio, Barranco, tú ves que se mueve gente de todas las edades, eso es lo bonito, y se combinan y conversan, ¿no? Hoy de nuevo nos ponemos frente a frente. No es para que juzgues. Oye, y el mar ya lo llegas a ver porque con la neblina esa. Por hora se ve, porque hay tal neblina que uno sale y lo único que ve es una embarcación de Herman Melville por ahí, ¿no? El espíritu de Melville ahí flotando por las aguas, un fantasma de Melville, ¿no? El mar triste, es un mar triste pero entrañable, ¿no? Es el mar de la vida nuestra, realmente, ¿no? Somos gente de la costa, de este mar limeño, que pues, pasa una larga temporada invernal, ¿no? En ese estado de grisura. Pero bueno, como el día de ayer, ¿no? Que de repente salió un sol maravilloso y yo salí corriendo a ver el mar, por fin lo veo, gritaba, ¿no? Como al revés de los de la carabela de Colón, que gritaban tierra y gritaba mar, ¿no? Para mí venir aquí es venir a ver a mi familia y a mis amigos, a esa gente de la cual nunca me he distanciado, ¿no? Yo mi vida ha estado ligada a mis afectos privados, nunca ha estado ligada a grandes ideas ni a grandes ideologías. Y claro, yo reencuentro todos mis grandes afectos, por eso es que yo no me siento nunca un hombre desarraigado, porque mis amigos están acá, ¿no? Y cuando vuelvo al Perú vengo a ver, más bien lo que me angustia a veces es que muchas actividades extra amistosas, digamos, me impidan estar todo el tiempo con mis amigos, ¿no? Yo quiero venir, no quiero, yo ahora digo que las locuras hay que hacerlas con cierta prudencia, ¿no? Y bueno, pues venir 2 o 3 años para ver si me ubico bien, ¿no? Si me siento bien. Hasta ahora, pues ahora ya me empezaba a dar ganas de incluso venirme de golpe, ¿no? Sí, pero bueno, quiero terminar ciertos proyectos literarios, ciertos asuntos, no tengo 2 compromisos, uno ahora en una universidad norteamericana, en Yale, donde voy a estar un semestre profesor visitante, después probablemente vuelva por un tiempo a la Universidad de Montpellier, los ex colegas que en realidad me han llamado casi como un amigo que extrañan, te vienes un tiempo a trabajar para que estés junto a nosotros. Me gustaría terminar un par de libros más, ¿no? Aunque me dé pena, pero me gustaría terminar un par de libros más fuera antes de volver. Siempre me gustó contar las historias más banales, la de la vida cotidiana, la de los pequeños percances, alegrías, tristezas de mi vida cotidiana, que eran compartidos pues, por compañeros de colegio, de infancia, etc. Y que siempre me decían, a ti no se te cree ni lo que comes, ¿no? Pero yo insistía en que eso lo había visto, lo había vivido y
y recuerdo incluso que uno de los placeres de mi vida en esa época era volver de clase, volver del colegio y quedarme tumbado en mi cama horas de horas, para gran preocupación de mis padres, porque de repente oían pues, carcajadas, de repente largos silencios, de repente llantos espantosos, y decía, este chico ha salido totalmente loco, ¿no? Y era que yo en realidad estaba soñando, que mataban a mi mejor amigo, y entonces lloraba, entonces de repente pues, reaparecía en otra historia, entonces me alegraba. Hacía una cosa pues, bastante rara para esa edad, que era yacer. Era un chico yacente en realidad. Cuando en alguna vez la realidad se mezcló con la ficción, o sea, porque yo recuerdo muy claramente, teníamos en casa, cuando era pequeño, un vecino español, un amigo de mi padre, que algún día me trajo un libro de regalo y realmente lo puse en la lista negra, ¿no? ¿Cómo podía darme un libro cuando yo contaba mis propias historias? Era como decirme, cállate la boca. Y bueno, de allí a haber tenido casi un percance cuando me llegó el momento de hacer la primera comunión, que viene precedida por la primera confesión. Y esto era un colegio de monjas norteamericano, donde nos vino a confesar un sacerdote norteamericano, tejano en concreto, de Texas, y tuve que confesar un pecado rarísimo. Hizo que llamara a mi madre y rompiera el secreto de la confesión, lo cual me creó un anticlericalismo brutal, sobre todo antinorteamericano, los curas norteamericanos más que otros, porque pues, habían asesinado en la vida real al padre de un gran amigo mío, periodista, director de un periódico de Lima, muy importante, un crimen político de aquella época, muy sonado en el Perú, y yo estaba con una gripe y habían traído una pérfida tía vieja para que me leyera en la cama y me entretuviera con un libro atroz que se llamaba Corazón, de los Apeninos a los Andes, que me hizo llorar de una forma atroz por el libro, y no lloraba por el padre de mi amigo ni por mi amigo huérfano. Entonces me confesé eso, que yo había llorado más por unos papeles leídos por una tía que por un crimen real, ¿no? Claro, eso para un cura tejano era un pecado rarísimo, no correspondía a la edad ni a nada. Se lo contó a mi madre, que inmediatamente decidió que era culpa del acento del cura y que mejor educarme en un colegio británico. Pero no aceptar que su niño era raro.